de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nuestros corazones. Y Dios quiere que, pues, nosotros estemos ungidos todos los días de nuestras vidas. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Dios quiere habitar en nuestro Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas. Amén. Porque Dios, a través del Espíritu Santo, nos demuestra que está con nosotros. Amén. Entonces, como en la Biblia mismo lo dice, Dios buscaba a una persona que esté ungida por Él. ¿Y a quién buscó? Pues fue a David, ¿no? Porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y David se guardaba para Dios. Entonces, vamos a leer en Mateo 22:37. Leamos Mateo 32:37 y lo vamos a leer minuciosamente porque en esto es lo que me quiero enfocar. Amén. Dice, como prefacio dice el gran mandamiento. El versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El 38 dice, este es el primero y el grande mandamiento. ¿Por qué el Señor nos manda a decir que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón? Porque en el corazón está nuestra fe. Quien no ama no cree. Yo les pregunto a ustedes, a los que están casados, a los que se están por casar, a los que tienen alguna relación, un noviazgo o están comprometidos, o a los padres que aman a sus hijos. El que ama cree, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Porque a través de nuestro corazón está la fe. Es lo que nosotros creemos. Cuando nosotros recibimos a Dios aquí y aceptamos a Dios en nuestro corazón, nosotros creemos y creímos que Dios estaba dentro de nosotros y moraba dentro de nosotros. Amén. Entonces, desde ese momento creímos. El amor, en el corazón está la fe. Y en la fe está el creer. Así no lo veamos. Amén. Eso es la fe que está en el corazón. También Jesús nos manda a decir, y con toda tu alma. ¿Por qué nuestra alma? Porque en nuestra alma están nuestros sentimientos y nuestras emociones. Porque yo no creo que todos los que estemos aquí presentes no tengamos sentimientos, no tengamos emociones. En lo personal, ustedes me pueden ver muy seria, pero yo soy muy sentimental. Por lo más mínimo lloro. Entonces, es así como Dios trata en nuestras vidas. Amén. Porque yo les puedo decir que era una persona súper seria. Realmente cuando yo en mi corazón guardaba muchas cosas, yo estaba así. Y como la Biblia mismo lo dice, amén. Nosotros cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y amamos a Dios con toda nuestra alma, vamos a involucrar sentimientos y emociones. Es por eso que cuando estamos aquí delante de Dios, lloramos en su presencia, nos reímos en su presencia. Cuando algo nos sale bien, cuando yo saco buenas calificaciones en la universidad, antes de dar el examen o la lección con mi hermano siempre oramos y lo ponemos en manos de Dios. Y al finalizar agradecemos a Dios y estoy feliz porque Él nos ayudó. Amén. Por eso involucramos el alma. Por eso Dios dice que debemos amarlo con todo su corazón, que es la fe, el creer, el alma, con toda nuestra alma, que involucre sentimientos y emociones. Amén. Entonces, nosotros cuando amamos a Dios con nuestra alma, nos vamos a sentir mal cuando cometemos pecados, ¿verdad? Yo no creo que, si estamos aquí es porque pecamos, como todos seres humanos cometemos errores, nadie es perfecto, todos tenemos errores. Y si estamos aquí es por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Y porque hemos nosotros delante de Dios reconocido nuestro error. ¿Por qué? Porque hemos sentido en nuestro alma reconocerlo. A diferencia de gente que ya no ama a Dios o un impío, hace lo malo, no le duele. ¿Sí me entienden? A diferencia de alguna persona, como hoy vemos en día, el corazón de muchos se ha enfriado, la maldad de muchos está multiplicada, porque son los últimos tiempos de Dios. Entonces vemos cómo la gente destruye, hace destrucción, hace homicidio, hace de todo y no siente nada en su corazón.
a diferencia de nosotros, los siervos de Dios, amén, que cuando hacemos las cosas mal, le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que nos perdone. Deberíamos de sentirnos preocupados cuando no sintamos esa conciencia en nuestra cabeza que nos dice, estás mal. El Espíritu Santo está a través, Dios está a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Y también dice, y con toda tu mente. ¿Por qué Dios nos dice con toda tu mente? Porque en la mente está nuestra conciencia. Que yo les pregunto a ustedes, a los casados, a los que están por casarse, a los novios, a los esposos, a los padres, a los hijos, etc. Cuando nosotros amamos a una persona con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, también en nuestro pensamiento, en nuestra conciencia, respetamos, ¿verdad? Amamos, respetamos, no ofendemos, no pensamos mal, no tenemos pensamientos malos en nuestro corazón. Por eso Dios lo dice. Y el 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Ahora, vamos a leer el 39. Y el segundo es semejante. ¿A qué se refiere con una palabra semejante? Algo que es parecido, pero no igual. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo les voy a poner un ejemplo. Tenemos dos frutas, una manzana y una pera. Yo como una persona, ¿verdad?, ingiero la fruta con su cáscara. Esta fruta aparentemente vemos que tiene la misma función metabólica, es decir, si yo la como, la fibra a mí me va a ayudar a que el peristaltismo actúe y mi metabolismo sea rápido. Por eso los doctores recomiendan que comamos la fruta con la cáscara, porque es fibra. Pero si nosotros la vemos así, ¿se parece o no se parece a la pera y la manzana? No se parece. Entonces, por eso en este versículo que les puse de ejemplo, nos dice, y el segundo es semejante a algo parecido, pero no igual, pero tiene la misma función, que debemos nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Como yo amo a Dios, me amo a mí mismo, debo de amar a mi prójimo. Porque si yo no amo a mi prójimo, no estoy amando a Dios. Amén. Entonces, Dios nos está diciendo en este versículo que como tú me amas, quiero que tú te ames, porque ya les he dicho, el Espíritu Santo de Dios mora dentro, Dios mora dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿cómo el Espíritu Santo de Dios va a estar bien? Y aparte de eso, amar a nuestro prójimo. Bien, el problema aquí que pasa mucho es que muchos de nosotros a lo mejor no nos llevamos con el prójimo. Y no quiere decir que no me llevo con el prójimo porque no amo a Dios. No quiere decir que yo no me llevo con mi prójimo porque simplemente no he conocido a Dios. No, siervos. Cuando muchos de nosotros no nos llevamos con nuestro prójimo, y pongámoslo de ejemplo en las congregaciones, o en nuestra familia, o en nuestras amistades seculares, o en personas que conocemos. Amén. Cuando nosotros no nos llevamos con el prójimo, no es porque nosotros no amemos a Dios, es porque no nos estamos amando a nosotros mismos. Porque Dios nos mandó ese mandamiento, que lo amemos a Él, que nos amemos a nosotros mismos y amemos al prójimo. Entonces, cuando tú amas, será mucho más fácil amar a los demás. Pero cuando tú no amas a alguien, va a ser muy difícil e imposible amar a alguien más. Por eso existe una barrera. Cuando tú tienes una relación con Dios, pero lo que te está separando es la relación que tú tienes con tu prójimo, o con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, etcétera. Amén. Entonces, aquí la pregunta es, les voy a poner un ejemplo. Viene algún hermano, qué sé yo, está bien aquí en la congregación, se congrega, está feliz, siente al Espíritu Santo de Dios, se siente muy bien en esta iglesia y todo, pero por A o B motivo pasan, porque así en toda congregación es normal que pase, que existan críticas, burlas, bochinches, o pongámosle un ejemplo, que el hermano le prestó dinero a alguien y no se lo devolvió.
Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿esa persona se va a ir de la iglesia porque no tuvo una relación con Dios o porque no tuvo una relación buena con el prójimo? Fue por el prójimo, no fue por Dios, porque Dios no tiene culpa, amados hermanos. Y eso era algo que a mí me costaba entenderlo, me costaba mucho entenderlo. Y yo decía, pero no, ¿por qué a mí? Siempre a mí, que esto. Pero entendía que no es Dios. Muchas veces cuando nosotros no amamos al prójimo es porque nosotros no nos estamos amando a nosotros mismos. Amén. Y como les digo, yo meditaba mucho en esto toda mi vida, la verdad, siempre se los puedo decir, me ha costado mucho, como que perdonar, guardaba mucha raíz de amargura en mi corazón, siempre he sido así, pero como les digo, el año que nosotros nos fuimos a Estados Unidos, para mí, a pesar de que volvimos a empezar de cero, así como empezamos de cero, dejamos toda nuestra comodidad solamente para seguir el mandato de Dios, amén. Y sobre todo la obediencia, porque siendo yo otra joven, le hubiera dicho a mis padres, no, yo no quiero ir, yo me quiero quedar aquí estudiando, quiero seguir, yo lo tengo todo aquí, ¿para qué me voy a ir a otro país a sufrir? Pero ahí está la obediencia, y en la obediencia hay bendición de Dios, amén. Entonces me fui y allá pasamos un proceso como familia, un proceso personal, pero le doy toda la honra y toda la gloria a Dios que eso me sirvió a mí para superar muchas cosas. Me hizo muy fuerte y me ayudó a mí a amar a mi prójimo, me ayudó a mí a olvidar toda raíz de amargura que exista. Amén. Entonces nos podemos dar cuenta por qué Dios nos dejó como un mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo a ti mismo. Porque este mandato que Dios nos mandó a nosotros fue para protegernos. Amén. No fue para obligación o porque es un mandato debemos de seguirlo. Él lo mandó para protegernos. Porque si yo no amo a Dios, no me amo a mí misma, por ende voy a vivir toda mi vida triste, muy triste, odiando a las personas, porque no aprendo a amar a mi prójimo. A ver, amén. Yo sé que muchas veces suena difícil, suena complicado, porque van a existir personas a lo largo de nuestras vidas que nos van a lastimar de alguna u otra forma, sea que en una relación matrimonial existe una infidelidad, sea que en un noviazgo exista una infidelidad o una mentira, un engaño, o en familias, o incluso mismo en la congregación. Muchas personas, amados hermanos, de los que estamos aquí, hemos sido lastimados a lo mejor por otro hermano. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es así como Dios nos quiere ver? ¿Es así como Dios quiere utilizarnos? ¿Es así como ustedes creen cómo Dios puede manifestar, cómo Dios nos puede bendecir si en nuestro corazón hay odio? Si no, yo no puedo saludar a esa persona porque habló de mí. Yo no puedo hacer esto porque esa persona dijo cosas que no eran de mí. Y eso era algo que a mí me costaba mucho. Y me viene a la mente cuando era pequeña, que yo siempre cuando me daban el micrófono, yo les decía a los hermanos que son más, no decirlo viejito, pero que tienen más años en el Señor en esta iglesia, amén. ¿Se acuerdan que yo les decía siempre que yo les prestaba a mis padres, más no para que me lo lastimen, sino para que me los amen? Entonces, eso era un proceso que yo había pasado por toda mi vida. Y era algo que, a pesar de yo pedirle a Dios con todo mi corazón, Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero estar así, porque yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú sanes mi corazón. Porque en un corazón enfermo Dios no se manifiesta. Y lo que yo quería era pedirle a Dios, decirle que Él esté en mí, que yo quería ser un instrumento útil en sus manos.
pero nunca iba a poderlo hacer porque tenía raíces de amargura en mi corazón. Amén. Pero como les digo, gracias a Dios, el proceso que Él te hace pasar te sirve para bien, te sirve para bendición. Amén. Porque Dios no es malo, Dios es muy bueno. Dios te hace pasar por procesos para que tú seas fuerte, para que tú aprendas día a día a saber que el camino no es fácil, pero cuando tú llegas a la meta final y un día llegaremos al reino de los cielos, podremos decir: gracias, Señor, gracias te doy, Padre, porque ha valido la pena cada lágrima, cada esfuerzo, cada tropiezo. Pero a pesar de yo caerme 7 veces, tú 7 veces me recoges y me levantas y más fuerte. Amén. Y era algo que yo no podía entenderlo. Yo no lo podía entender porque es muy difícil. Muchas veces lo hablo como hija, lo hablo como una hermana. Aún no soy madre, pero en algún momento lo seré, si Dios me da la oportunidad de serlo. Amén. Y creo que a nadie le va a gustar que hablen de sus hijos, que hablen de su esposo, que hablen de sus hermanos. Entonces eso era algo que a mí me costaba, pero le doy gracias a Dios que ya mi corazón enfermo ahora es sano. Amén. Y eso es lo que les estoy impartiendo en esta noche a ustedes. Cuando nosotros no perdonamos, nuestro corazón está mal. Y nosotros debemos de recordar que nosotros perdonamos no porque a lo mejor esa persona se lo merezca, amén, sino que nosotros merecemos vivir sin dolor. Hay una persona que amo mucho que es mi tía. Ella es pastora. Ella siempre me habla, me aconseja. Y ella siempre me dice, pero mijita, pero te pregunto yo a ti, ¿tú crees que esa persona que habla de ti o que te hiere, te lastima o hace acciones que tú no mereces, está feliz? Ella está feliz y tú con raíz de amargura, con dolor en tu corazoncito, sintiendo una barrera entre Dios y tú. Por eso es que Dios muchas veces no se manifiesta en nuestras vidas por las barreras que ponemos. Y yo me ponía a pensar, pero por más que yo pensaba, yo decía, no, pero ¿por qué? O sea, me quejaba mucho, la verdad. Y les voy a ser sincero, a pesar de habernos ido ese año, las críticas igual continuaban. Pero como un día me dijo mi mamá y mi papá también me lo dijo, que si nosotros no nos amamos, no podemos tampoco amar a alguien más, porque ese es el amor. Cuando una persona no se ama a sí mismo, ¿cómo va a poder impartir amor a alguien más? Amén. Entonces, les pregunto yo a ustedes, cuando nosotros no perdonamos, ¿cómo nos sentimos? Tristes, afligidos, con odio, resentimiento, amargura. Y quien siente esto es nosotros, más no la persona que habla de nosotros. Amén. Y venía esta incógnita en mi cabeza de que entonces yo no me estoy amando porque estoy dándole cabida al diablo, cabida a otras personas que hablen de mí y yo estoy lastimando a mi corazón. Entonces eso no es amarme a mí mismo. Amén. Entonces a eso Dios se refiere cuando nosotros nos dice que debemos amarlo a Él, y como lo amamos a Él, debemos amarnos a nosotros, y como nos amamos a nosotros, debemos amar al prójimo, no porque se lo merezca, sino porque nos amamos a nosotros mismos, porque queremos un corazón sano, porque queremos un corazón contrito y humillado, porque queremos un corazón sin barreras que conecte con el amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a leer Isaías 43, 25. Y dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré
de tus pecados. Volvámoslo a leer. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y la pregunta aquí es, ¿Dios nos perdona a nosotros por amor a nosotros o por amor a Él mismo? Por amor a Él mismo. Amén. Entonces yo cuando leí esa escritura, como sabemos la escritura es como nuestro pan, que cuando estamos sedientos recorremos a la escritura y nos da palabras de aliento, nos da, así como cuando ustedes no han comido nada y come un dulce y lo activa. Así yo me sentí cuando leí ese texto bíblico. Incluso lo remarqué muchas veces porque yo dije, si Dios nos perdona, te perdona a ti, me perdona a mí por amor a Él mismo, ¿quién soy yo para no perdonar a alguien por amor a mí mismo? Amén. Entonces también aquí nos dice, y no me acordaré de tus pecados. Muchas veces nosotros cometemos el error de traer dolor o sufrimiento de 5 años, de 3 años atrás, de 2 años atrás al presente. Y ustedes saben qué es llevar y vivir con odio, rencor, amargura de 5 años atrás o de un mes atrás, porque recordemos que al pasar ya un día, ya eso es un pasado, amén, y presente es lo que vivimos presentemente, ¿no? Más no, un pasado ya son horas, minutos, segundos, ya eso se considera un pasado. Pero nosotros llevarlo todos los días, es como cuando ustedes todos los días llevan un saco lleno de arroz o un saco pesado en su espalda. ¿Cómo se van a sentir? Se van a sentir con dolor, tensión, el músculo les va a doler, se van a sentir mal, incluso se van a enfermar. Y así actúa, de esa manera actúa el odio, de esa manera actúa la raíz de amargura, de esa manera actúa cuando muchas veces nosotros no queremos dejar atrás esas cosas. Les pongo un ejemplo, si ustedes son casados, pues no lo soy, no le puedo dar de ejemplo y ustedes me pueden decir, sí, pero usted no puede hablar de eso porque tú tienes 22 años y yo ya tengo 40, 50 años, tengo 30 años de relación matrimonial y usted ni casada está. Es verdad, pero déjenme decirle que habemos jóvenes que a mi edad o incluso más jóvenes que yo piensan de otra manera, piensan hasta mejor que adultos, porque muchas veces los adultos son muy inmaduros. ¿A qué me refiero con inmadurez en adultos? Que actúan como niños. Lo pongo de un ejemplo. Estamos en la congregación, somos ya adultos y hablamos de la hermana. Ay, no, mírale, le quedó fea esa falda. ¿Ustedes creen que así actúan los adultos? No, amados hermanos, así actúan inmaduros. Alguien inmaduro. Y a eso es que yo voy. Muchas veces nosotros, cuando hemos pasado por varias cosas, pensamos diferente. Amén. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a algo que nos ha hecho daño durante mucho tiempo y lo seguimos cargando en el presente, nos va a seguir creando más amargura, más raíces de amargura en nuestro corazón, y eso va a ser una barrera entre Dios y usted. ¿Por qué? Porque en nuestro corazoncito está triste, y si nosotros estamos tristes, el Espíritu Santo de Dios se entristece, porque el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Amén. Y me acuerdo tanto que cuando yo trabajaba allá en Estados Unidos, tenía una amiga que era de Guatemala. Entonces ella, así conversando de la vida, conversando de por qué estaba allá, ustedes saben, conversando, haciendo amistades, porque hasta en eso les digo que yo era muy difícil en hacer amistades. Bueno, ahora me he vuelto un poco más selectiva, pero no era como antes. Entonces yo estaba haciendo amistad con una amiga, entonces ella me dice como que yo le pregunté por su familia porque tenía una bebé y ella me dice, no, yo no confío en los hombres, todos los hombres son igual, son cortados con la misma tijera y todo eso. Entonces yo le digo, pero si tú te lo pones a ver de esta manera, si tú pones a 5 hombres
le dije así, si tú pones a 5 hombres en un espejo, son iguales, no son iguales. Unos son feos, otros son un poco menos feos, otros son más bonitos, son más guapos, o sea, son diferentes. Y yo le digo, no son iguales. No todos los hombres y no todas las mujeres son iguales. El hecho de que una persona lastimó tu corazón, aunque tú no lo merecías, no significa que todos sean iguales. ¿Ya? ¿Y qué quiero darles a entender con esto? De que, amados hermanos, así en una congregación existan 1000 cosas, no podemos generalizar a los demás. Porque si yo estoy en una congregación, y lo digo porque también me congrego en este lugar, aparte de ser hija espiritual, soy pues también hija terrenal de nuestro pastor. Entonces yo digo, no, como hija espiritual, pongámoslo así, soy sus hermanos, yo vengo a ser sus hermanos también, todos somos hermanos. Y porque un hermano mío habló mal de mí, yo no puedo generalizar al resto. Antes yo tenía esa en mi cabeza, que todos eran iguales, que todos los hermanos eran así, pero no, es algo que a mí me costó mucho, hermanos, porque una cosa es hablar, una cosa es estar allí, otra cosa es estar en el lugar de nuestro pastor. ¿Saben por qué nuestro pastor es ungido? Porque nuestro pastor perdona, nuestro pastor no guarda raíz de amargura, o si no, no fuera un ungido de Dios. ¿Por qué? Porque si él no perdonara al que habla mal de él, o no perdonara a sus hijos, o no perdonara a la ovejita que se está descarrilando, no la ayuda, no la atiende. ¿Ustedes creen que nuestro pastor estuviera bien? Nuestro pastor estuviera mal, estuviera con raíz de amargura, y ahí no habitaría el Espíritu Santo de Dios. Por eso nuestro pastor es un ungido. ¿Por qué? Porque en él mora el Espíritu Santo de Dios, porque él se ama mucho a él mismo, que ha perdonado a la gente que un día le lastimó. Amén. Y es algo de lo que yo siempre le he dicho a mi mamá, incluso a mi papá le he dicho, yo admiro mucho a mi papi. Antes solo decía que lo admiro mucho en el aspecto de que él no guarda rencor, no guarda odio. Y que a lo mejor muchas veces a nosotros se nos es difícil, porque se los digo que cuando, por ejemplo, yo peleo con mi hermano o peleaba con el otro o así, o no me querían hacer algún favor, yo me enojaba y yo de pequeña era muy vengativa. Y mi papá, cuando cuenta mis experiencias, me da vergüenza, pero yo lo veo que es un aprendizaje día a día. Amén. Porque yo me acuerdo que cuando a mí no me querían hacer algo, yo decía, ok, no me vas a hacer esto. Y yo me vengaba, yo les dañaba los juguetes, se los tiraba o les hacía cosas así. Pero eso me ayudó a mí a darme cuenta la Isamar antigua que era, a la que ahora soy, a la que a través del proceso que Dios me hizo pasar. Y no es que ya pasé mi proceso, no, amados hermanos, porque todos vamos a tener que pasar muchos procesos en nuestra vida, amén. Porque lo que Dios quiere es sanar nuestro corazón. Porque cómo nosotros podemos pedirle a Dios bendición, cómo podemos pedirle a Dios que me ayude en tal cosa, cómo podemos decirle a Dios, úsame como un instrumento en tus manos, úsame, Señor. ¿Cómo yo le podía pedir eso a Dios si yo me sentía que no estaba apta? Porque mi corazón estaba enfermo. Amén. Y un corazón enfermo entristece el rostro. Y la verdad que eso es así, eso es lo que yo me he podido dar cuenta en todo este tiempo. Aunque sí costó, fue muy duro, pero hoy en día puedo decir, incluso cuando llegamos de Estados Unidos, mi mamá me contó algo que a mí no me agradó. Siendo yo otra hija, le hubiera dicho, no, ¿sabe qué, mami? Vamos a reclamarle, que sí, que... Pero yo nomás lo que le dije a mi mami, dejémoslo en las manos de Dios y aprendamos a perdonar. Porque hay gente muy inmadura aún en los caminos del Señor, que cree que tan solo por venir, sentarse, pararse, cantar unas alabanzas, somos santos. Siervos, no somos santos de esa manera. Nosotros somos santos conforme vivimos día a día. Somos santos conforme nuestro corazón es blanco, conforme nuestro corazón es sano, nuestro corazón está sano.
y no está enfermo. Porque ¿cómo podemos irnos en algún momento que Dios suene su trompeta y nos llame al reino de los cielos con nuestro corazón sucio, con manchas y con arrugas? Amén. Dele una fuerte palmada de aplauso al Señor. Entonces, el Espíritu Santo en un corazón enfermo no se va a manifestar, pero en un corazón sano va a haber unción fresca. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora sí nosotros estamos aptos para decirle: Señor, úsame, Señor, bendíceme. Aunque sabemos que desde el momento en que aceptamos a Dios en nuestro corazoncito, somos los benditos de Jehová, amén. Algo de lo que a mí me enseñaron mis padres es que yo no puedo, en mis oraciones, yo no puedo como que decir: Señor, bendíceme, que dame esto, que no, porque yo tengo ya que declarar que soy bendita de Jehová, amén, porque eso es lo que nos hace marcar la diferencia con el resto de las personas. Entonces, en un corazón sano va a haber unción fresca, en un corazón sano va a haber bendición, en un corazón sano Dios te va a utilizar a ti y va a utilizarme a mí como un instrumento útil en sus manos. Pero aquí viene a lo que yo me quiero referir, en lo que Dios quería que yo hable, que Él hable a través de mí a su pueblo, amén, en el que nosotros debemos de saber ser sabios, ser prudentes, porque muchas veces eso es lo que a nosotros estamos carentes de la prudencia o de la sabiduría. Porque les pongo así: si ustedes tienen una fruta podrida y la juntamos con muchas frutas sanas, la fruta podrida va a contaminar la fruta sana y la va a amartar, le va a salir moho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Nosotros somos hermanos, amén. Todos los que estamos aquí somos hermanos. Nuestros padres espirituales son los que Dios puso desde hace mucho tiempo, los ungió. ¿Y cómo nosotros sabemos que es un siervo de Dios? Porque Dios sigue ahí, Dios se manifiesta, porque Dios no lo deja, Dios no lo desampara, amén. Pero somos hermanos. Y si nosotros debemos de ser prudentes, ¿a qué me refiero con esto? Que si tal hermana está hablando de mi otro hermano, pongámoslo en ese contexto, yo no voy a estar ahí abriendo mi oído a la voz del enemigo y poner y prestarme para hablar mal también de esa persona. ¿Ustedes creen que eso es un corazón sano? Eso no es un corazón sano. Ese corazón enfermo está tratando de contaminar a los demás corazones sanos que existen en la congregación. Porque no podemos generalizar, pero en su gran mayoría muchas veces suele pasar eso. Entonces, yo se los pongo de esta manera. El doctor, para escuchar las pulsaciones del corazón, nos pone aquí el estetoscopio. ¿Y cuál es la arma que Dios nos ha dado a nosotros como siervos de Dios para podernos dar cuenta qué corazón está enfermo? El oído. ¿Cómo nosotros podemos saber que un corazón está enfermo? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿Qué habla? Si yo soy una persona prudente, una persona sabia y escucho que es mi hermano, porque Dios nos dio los 5 sentidos, amén, para ver, hablar, degustar, oír y palpar. Entonces, si yo estoy escuchando que mi hermano está hablando de otra persona o incluso de mi propio pastor, no puedo prestarme para eso, porque le estoy dando cabida al enemigo para que mi corazón se enferme, para que mi corazón ya Dios no lo verá con los mismos ojos que antes me veía cuando yo era un corazón sano. ¿Sí me están tratando de entender, amados hermanos? Entonces debemos de aprender a ser prudentes. El perdonar no es de perdedores. El perdonar es de gente sabia. Amén. El perdonar es de gente sabia, de gente prudente. Y que, como ya les he desglosado, eso conlleva mucho a evitar críticas, a evitar todo. Y si en algún momento, porque siempre va a existir, siempre pues van a ser utilizadas ciertas personas para hablar mal de otros, ¿no? O no lo pongamos en ese contexto, sino a veces pasa en familias, pasa entre hermanos, pasa entre amistades.
Entonces, tratar y evitar, amados hermanos, no decir, no, ya no quiero ser tu amistad o ya no quiero ser tu amigo, etc. Simplemente ser prudentes, ser sabios. Como yo siempre molesto a mi hermano, a Isaac, que cuando él ve algo y le preguntan, no sé. Entonces, ¿qué él está haciendo con eso? No está criticando, no está juzgando, no está opinando. Él prefiere ser prudente, que él prefiere ser sabio. Y eso es lo que Dios ha mandado, a que esta noche de hoy, queramos que nosotros seamos siervos. Porque si yo les digo a ustedes y les pregunto con el corazón en la mano, si Dios ahorita nos lleva a su presencia, ¿todos nos vamos? ¿Todos nos vamos? ¿Alguno de ustedes me puede decir que yo no tengo raíz ni odio de amargura, yo no hablo mal de nadie? Amados hermanos, día a día nosotros podemos ofender a las personas. Día a día, tan solo con un pensamiento estamos pecando. Amén. Entonces, eso es lo que Dios nos manda hablar esta noche. Que seamos sabios, que seamos prudentes, que seamos siervos de Dios, que marquemos la diferencia de mucha gente que hoy en día es una más del montón, como me dice siempre mi mamá. Que si tú sales adelante, prosperas y tienes a Dios en tu corazón, ya marcas la diferencia, ya no eres una más del montón. Amén. Entonces eso Dios quiere que seamos nosotros, que marquemos la diferencia como hijos y siervos de Él. Amén. Entonces, para ya terminar, yo lo que les puedo decir, amados hermanos, es que a mí este proceso que a mí me llevó de mucho tiempo, lo puedo decir realmente que gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, yo siempre se lo pedí a Él, pero incluso Él nos hizo pasar por un proceso bien fuerte. Pero creo que ese proceso a mi familia nos ayudó en muchas cosas. En mi caso, lo hablo personalmente, a mí me ayudó en eso, a perdonar, a no guardar odio, no guardar rencor, aunque al principio no lo entendía, lo pude entender. Y hoy en día soy libre de esa atadura en la que yo estaba. Amén. Y yo espero que esta palabra que le he impartido a ustedes haya sido de mucha bendición para su corazoncito, porque yo entiendo que en la vida, amados hermanos, vamos a pasar por muchas personas pasan por nuestra vida, muchas para enseñarnos cosas buenas, cosas malas, pero recordemos algo, y es algo que siempre llevo presente en mi vida y en mi corazón. Y yo digo, a lo mejor si esa persona habló de mí, o me falló, o me lastimó, o hizo algo que yo no merecía, Él me debe. Pero como yo soy rica en amor, porque soy sierva de Dios, soy rica en amor, yo le he pagado la deuda que Él hizo, que Él me hizo a mí. Amén. Porque tú no puedes exigir que una persona que te debe, en el sentido de que te hizo daño, te hizo algo, te cambie eso, porque en fin de cuentas el tiempo pasa y lo que te hizo esa persona nunca tú la vas a olvidar, ¿verdad? O nunca va a poder remendar, nunca va a poder retroceder el tiempo para que las cosas no pasen. Entonces, eso siempre tengo en mi cabeza, que yo a lo mejor no merecí muchas cosas, pero como soy rica en amor, como soy sierva de Dios, como tengo a Dios en mi corazón, como soy un corazón sano, como tengo un corazón sano y Dios a través del Espíritu Santo habita en mi corazón, puedo pagar esa deuda que otra persona me debió. Amén. Y los invito a que se pongan sobre sus pies, amén, esperando que realmente esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas, que la atesoremos, que la vivamos, que la